Bueno, muchas gracias. Vamos a proceder entonces a la presentación, sí, de este hermoso libro, Geopolítica del Pensamiento Original. Vamos a escuchar a algunos de sus autores. Creo que es un libro muy valioso porque aquí lo explica: contribución ético-pedagógica desde Simón Rodríguez para una aproximación descolonial a las realidades e identidades concretas de los sures globales. Le agradezco mucho a Nerlini Carusí, que fue la gran compiladora y la gran articuladora para lograr este hermoso trabajo. Creo que lo más significativo es que el maestro Simón Rodríguez está hoy en día tan vigente, que cada autor, cada autora le dio su propia mirada y como una especie de dibujo libre pudieron plasmar investigaciones e ideas a partir del pensamiento robinsoniano de Samuel Robinson. Creo que lo fundamental aquí que fue el impulso que nos dio, que veníamos, aquí está el compañero Nelson Chávez, que no pudo participar en esta oportunidad, pero participará un experto estudioso del pensamiento de Simón Rodríguez, nos impulsó fue la idea de crear un método. Aquí me entregaron ahorita otro método, el método Chávez. ¿Ah? De ese hablaremos en otro momento. Pero bueno, es parte del mismo método, un método que nosotros hemos dado por calificar en colectivo, del pensamiento original al que nos llama Simón Rodríguez, porque si algo hizo Simón Rodríguez, ser original en la autenticidad de sus ideas, en sus ideas originales, también yéndose al origen, a la raíz y también a la cultura, nuestros orígenes culturales. Entonces creemos que el maestro Simón Rodríguez, sin excluir otro método, otro pensamiento, trasciende si partimos de él. Creo que lo que hicieron compañeros como Enrique Dussel y otros muchos fue partir de un pensamiento original propio, pero creo que en Venezuela Simón Rodríguez tiene una amplitud que nos permite diseñar un pensamiento original que sin excluir a ningún otro tipo de pensamiento y análisis, ni al crítico, ni ningún otro, nos permita siempre ir al origen, siempre pasearnos por nuestra identidad primaria, siempre ir a las circunstancias, que era un llamado de Simón Rodríguez permanente, para poder luego analizar y proponer transformaciones en lo concreto. Pero esta es una introducción. Yo quiero darle la palabra a la camarada Iluzca Salazar. Iluzca hizo un bonito aporte en este trabajo. Ella es compatriota venezolana y sabemos que ha estudiado profundamente al maestro Simón Rodríguez, y no solo en su teoría, sino en su práctica. Profe. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecida de estar en este espacio tan lleno de energía y de vida. Y todo en la línea de esa comunidad que nos presentaron ahora, de esa comunidad de vida. Todo eso está entrelazado. Quiero agradecerle al ministro Jorge Arriaza y a la compañera Carusí por la invitación a participar de tan importante aporte, de tan importante libro. Hablar de Simón Rodríguez es como interminable. Abrir un libro de Simón Rodríguez es encontrar siempre cosas nuevas, cosas originales, y que esas cosas originales que conseguimos en el libro de Simón Rodríguez la vemos expresada en nuestra práctica para poder transformar. Simón Rodríguez era un militante comprometido con la causa de nuestra América. Era lo que podría llamar, lo que llamó Gramsci, militante orgánico. Tenía una praxis y un pensamiento unido.
Lo que pensaba, lo practicaba, hasta tal punto que Simón Rodríguez, por todos los territorios que pasó, en nuestra América y en Europa, fundó escuelas. Y escuelas para poner en práctica todo ese pensamiento político e ideológico. Y decíamos de nuestra América, y aquí acompañando ya lo que señaló el ministro, esa nuestra América, ese espacio es todo nuestro para poder asumir el reto de las transformaciones que tenemos hoy delante. Y ahora todavía mucho más con el desarrollo del capitalismo global. Nosotros como pueblo nuestro americano, para poder dar respuesta a lo que tenemos que subir ese escalón como instancia de nuestra América, para poder dar respuestas en educación, en salud, en todas estas cosas. Nuestra América, el término yo por primera vez lo pude leer en la proclama de Francisco de Miranda, 1803. Miranda nos habla de nuestra América. Después la toca Bolívar en una correspondencia, un tiempo más adelante. Y luego posteriormente la asume José Martí, y es la que hace que nuestra América sea como ese sentimiento de todos y todas. Bueno, Simón Rodríguez es un referente del pensamiento decolonial. Simón Rodríguez vivió la colonia y vivió también el proceso de independencia y el proceso de construcción de las nuevas repúblicas, con todas sus críticas, con todo el problema que sucumbió esto. Y hablar de Simón Rodríguez es hablar de república, y hablar de república es hablar de formación de republicanos. Y en ese proceso de formación de republicanos, él veía que la educación popular, y voy a tratar de ser corta porque sé que estamos varios, que en ese proceso de la educación popular, era la educación popular la que nos iba a permitir poder asumir el proceso de transformación. Y eso tiene vigencia tanto ayer como hoy. Y no es cualquier educación popular. Él decía una educación para todos y todas, general, destinada a cosas útiles y con la aspiración fundada en la propiedad. Esa propiedad comunal, esa economía social. Y nos decía Simón Rodríguez que no era cualquier educación. Y por eso no era cualquier educación, porque la propuesta de Simón Rodríguez es una propuesta ética, política, de una educación que no es neutral, que es una educación para formar ese pensamiento contrahegemónico a esa modernidad colonial eurocentrista y además ahora imperial. Entonces eso era una necesidad para Simón Rodríguez, hasta tal punto que su preocupación, él decía, no podemos aceptar, como se dice en las reuniones de sociedad, que nos traigan blanquitos de Europa para enseñar a las niñas y niñas de aquí, porque nuestra propuesta tiene que ver con la revolución, el cambio, y eso no podría ser desde el punto de vista de vernos colonizados en ese proceso. Además decía algo, bueno, él decía muchas cosas y yo voy a tratar de decir la que considero más importante. Él nos hablaba del territorio y nos hablaba de la toparquía, término que por primera vez, confieso, lo investigué porque se lo oí a nuestro comandante Chávez, cuando le tocó ir a la Asamblea Nacional a llevar la propuesta de cuando lo llamaron y él habló de la toparquía. Entonces Chávez decía, sí, el gobierno del lugar. ¿El gobierno del lugar de qué? De un pueblo organizado como en comunas, y en comunas que ahora tiene un sustento propio surgido del proceso de transformación, que son comunas para la vida, comunidad. Y nos planteaba que además era ese gobierno del lugar para entreayudarnos y para tener una economía social que no podría ser para el aprovechamiento de particulares ni para la especulación. Además nos decía que era necesario articular la formación, la producción y el territorio, que es lo que en el escrito llamo triada robinsoniana,
porque es esa visión sistémica. Simón Rodríguez tuvo una visión de sistema y decía que eso era juntar todo y que cada parte estaba interrelacionada, mucho antes de la teoría de sistema que todos llegamos a conocer. Recordemos que el pensamiento de Rodríguez, sus escritos se desarrollan en los primeros años, bueno, aunque antes tuvo el planteamiento para la escuela colonial y después a partir de 1800. Es decir, 1800, 1828, 1830, la defensa de Bolívar, etcétera. Y después lo último que se consiguió de él, que puede ser que más adelante surjan otras cosas, fueron los consejos de amigos dado al rector de la escuela de la Tacunga, donde le dice: eduque a los indios, ellos son los verdaderos dueños del país, cambie el currículum, deje de dar teología, piense en ciencia, en matemática, en el idioma quichua y sustituya el latín. Esa es la revolución curricular que nos plantea Simón Rodríguez y que está vigente, porque no podemos seguir mirando los modelos de Estados Unidos, como decía él, y los modelos de Europa, porque todos detrás ocultan el velo de la injusticia y de la explotación, y por eso nos hablaba de ser original, ser original. Para finalizar, y en respeto a los compañeros que también tienen que socializar, hay algo bien importante, que es un tributo a Simón Rodríguez el publicar esta obra y también esta, de Comuna. Simón Rodríguez decía: la imprenta es la pluma de la filosofía. Y por eso decía que el conocimiento era muy importante, valoraba mucho el conocimiento y la circulación de las ideas. Y decía: para eso hay que ponerlas en circulación, pero hay que escribirlas. Y escribirlas no para que queden en un escritorio, sino para que nos acompañen en el proceso de transformación. Y por eso hablaba de una filosofía transformadora. Ahora, hoy, que estamos frente al asedio imperial, que tenemos las sanciones, que tenemos bloqueo, que tenemos amenazas continuas, Simón Rodríguez ya nos advertía de eso. Simón Rodríguez en 1847 nos advierte de la doctrina Monroe, que ya era una evidencia, y le dice a su amigo Anselmo en una carta que le envía, le dice: los Estados Unidos se han tragado a México como a un pastelito. Imagínense la vigencia de ese pensamiento en estos momentos, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos permitir que ningún país de nuestra América sea tragado como un pastelito, y menos Venezuela. Por eso inventamos o erramos. Viva Simón Rodríguez, viva ese maestro, vivan las comunas, viva nuestro gobierno bolivariano. Gracias. Muchas gracias, profesora Ilusca. Bueno, qué poder de síntesis. De verdad que sí. Y de las tierras merideñas, medio clandestinas, nos llega el compañero con ideas luminosas. Así que tu nombre mismo es una poesía ya. Néstor Hugo Angulo. Adelante. Sí, primero buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de la profe Ilusca al amigo, al camarada y ministro Arriaza, y a Carucci, que siempre estuvieron allí pendientes de ser posible no solamente transmitir ideas, pensamientos, y como dicen nuestros indígenas, con la palabra seguir tejiendo. Entonces, bueno, un agradecimiento profundo del corazón. Oye, atreverse en 5 minutos o menos a hablar de Rodríguez es bien fuerte, pero vamos a intentarlo de hacer. En primer lugar, no soy un experto, no soy un especialista en el área, pero hace 25 años cuando un maestro me comenzó a señalar a Rodríguez, oye, cada página que leía me golpeaba, me movía el piso, me ponía a repensar. Y leer a Rodríguez hay que leerlo con detenimiento. 3 sílabas, 3 palabras lo ponen a uno a pensar. En estos días, volviéndolo a releer, me llamó la atención. Ideas, 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 primero que letras. Simón Rodríguez, un genuino pensador, que tenía la capacidad de tener una aguda observación, pero ser un rebelde también del estado actual de las cosas.
para mí fue un nadador contracorriente permanente. Nunca se adaptó a lo que estaba establecido. Siempre planteó lo otro, el emanciparnos, el liberarnos, el poder crecer con nuestros propios pensamientos, poder construir con nuestras propias manos y caminar con nuestros propios pies. Yo creo que en ese momento no se hablaba de pensamiento decolonial, pero ahí está la génesis de lo que pudiera ser o lo que es el pensamiento decolonial. Hay un escrito que me llamó también la atención de Simón Rodríguez, que para mí puede ser el preámbulo del Manifiesto Comunista, escrito 6 años anterior. Los hombres están hartos del rey, del Congreso, y habla otras cositas. Los hombres quieren es autogobernarse con sus propias ideas, con sus propias realidades. Eso es profundo, pero es corto al leerlo. Y entonces, quien les habla comenzó a los 18 años a caminar en las asociaciones de vecinos y fui miembro a los 20 años de una asociación de vecinos y eso me atrapó. O sea, quien comienza a hacer trabajo voluntario, comunitario, no tiene techo, porque comienza uno a comprender que uno es parte de los otros y que la solución del todo estamos nosotros. Simón Rodríguez también aporta algo bien interesante. Simón Rodríguez, como aporte luego que conocimos como una categoría que es la totalidad, también la plantea Simón Rodríguez. Simón Rodríguez no solo utiliza el conocimiento como un instrumento para el saber, para el sentir y sobre todo para la acción transformadora, porque podemos tener también muchos conocimientos y pudiéramos estar publicando muchos libros, pero a espaldas de las realidades, de las demandas, de lo que de una otra manera está pasando. Entonces, bueno, yo simplemente quiero ser un poco más amena esta conversa, ¿no? De modo conectarla con el movimiento de lo que está viviendo el proceso revolucionario. Y Chávez fue el gran maestro. Yo creo que si hay un gran discípulo de Rodríguez, nos encontramos con el comandante Chávez. Como dice en su libro azul, hay que rescatarlo del olvido, por intención o por desacierto. Por intención o por desacierto. 2 palabras profundas que nos dejó el comandante Chávez para revisar por qué todavía Simón Rodríguez no es materia en las escuelas de educación. Quien les habla es educador y no pudimos ver ni un seminario ni una materia referida a Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez sigue siendo vigente no solamente para Venezuela, sigue siendo vigente en América y en cualquier rincón del mundo donde se luche por la emancipación y por la liberación. Entonces, bueno, está un proyecto que nos antecedió que tiene que ver con Comuna o Nada. No hay receta. Ahí está presente también Simón Rodríguez. Ahí está presente el comandante Chávez. ¿Cómo es Comuna o Nada? Estamos, sin duda alguna, con una receta que tiene que todo resolverlo el Estado, pues. Hoy está un mecanismo que es el 1x10, creo que es de avanzada para conectarnos, para movilizarnos, pero tenemos que dar saltos cualitativos al proceso. Y esos saltos cualitativos también nos lo señala Simón Rodríguez cuando comentó la profesora que hay que juntarnos y hay que entreayudarnos. Habló también de la constituyente, habló de la consulta, pero una consulta con el saber, conectado con la realidad del territorio. El mejor gobierno, como lo dijo la profe, es el de los hombres en el territorio. La suma de voluntades, la voluntad general por encima de la voluntad individual. Entonces, oye, cada vez que uno lee a Simón Rodríguez, lo invita a seguir profundizando y profundizando. Y creo que acabo de venir de una presentación, está la profesora, de una presentación aquí al frente. Cumple 200 años la Carta Pativilca dentro de 2 meses. Y la profe exhortó a escribir unas líneas por esos 200 años. Vamos a hacer el esfuerzo de cómo conectarlo con la comuna, porque ese proyecto que no tiene receta debe tener ideas, discusiones, para poder visualizar hacia dónde avanzamos.
me permite un momentico, ministro, para promocionarlo. Salieron un poquito, pero para promocionarlo. Hicimos un gran esfuerzo con un camarada en Mérida, Método Chávez para la emancipación comunal. Aquí no hay receta, pero aquí señala, como lo escribió en ese momento Bolívar a su gran maestro: me enseñaste para lo grande, para la libertad, para la igualdad. Bueno, y termina diciendo: yo solo sigo el sendero que usted me señaló. No le dio chuleta, le señaló un horizonte de lucha, de emancipación. Entonces, bueno, esperemos que se pueda ser editado por el Ministerio de las Comunas, porque la intención es socializar, ojalá y ese libro pudiera llegar a las comunas, los consejos comunales, porque hay una gran necesidad de debate. No hay que negar que con el golpe económico que hemos tenido, estamos dispersos, no nos encontramos, no discutimos y no estamos, como nos decía Simón Rodríguez, señalando el horizonte de cómo va a ser esa comuna. Ahí señalamos algunas cosas: medios de producción en manos de las comunidades. Hubo un evento aquí en Caracas que se llamó Democracia Comunal. ¿Qué es democracia comunal? Levantarse, decir sí o no, o tomar decisiones de índole político y de índole comunal en los espacios donde vivimos, para poder construir una economía con una lógica diferente a la economía capitalista, donde estamos subordinados, donde somos individuos, donde somos asalariados y simplemente nos ven como consumidores. Y entonces, ¿cómo construir ese modelo que de una u otra manera nos dejó el comandante Chávez, donde sea la comuna para la convivencia, para entreayudarnos, para la permanente consulta y para seguir transformando y verdaderamente construir lo que no solamente Venezuela demanda, sino la humanidad, que es un mundo donde reine la armonía, la paz, la convivencia, el amor y el respeto a todos los seres humanos y a la naturaleza? Muchas gracias. Bueno, extraordinario, muchísimas gracias. Y del sur de nuestra América nos llega la compañera Paloma Grifero. Ella hizo un aporte muy desde Chile y cómo contrasta la educación liberadora que nos proponía nuestro maestro hace 200 años y que luego propuso Freire, que también es analizado ahí por otras compañeras, con lo que se vive en Chile. Y esa educación privatizada, dominadora, que ata más que libera. Vamos a escuchar el cántico, el nuevo acento que entra en juego aquí, desde el sur, la compañera Paloma Grifero. Muchas gracias. Salvador Allende presente. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer esta instancia, agradecer a señorita Carucci, ministro, por este libro maravilloso donde pueden converger ideas desde lugares distintos, corazones y sentires diferentes, pero con un mismo norte que es la liberación. Agradecer la invitación también. Para mí la verdad es que era un sueño poder venir a conocer parte de gente... Estoy demasiado emocionada, perdón. Es que la revolución que se hace acá es realmente un ejemplo para todos nuestros países, todas nuestras naciones, para la patria grande, la fuerza con la que se han mantenido a pesar del agobio y de las mentiras que se han dispersado por todas partes y por todo el mundo. Así que agradecer y reconocer mi profunda admiración por sus luchas y muchísimas gracias por permitirme estar acá hoy y en este texto. Bueno, ahora sí que me la pusieron difícil porque después de Katia, Ramón, los expositores, puedo contarles, como decía, un chiste. Creo que tanto Simón Rodríguez, que el maestro Simón, maestro Dussel, Paulo Freire, todos los grandes, los grandes maestros latinoamericanos que escribieron en esa línea hablan de una ruptura, un reconocimiento de lo que no somos, y no somos europeos. Tampoco somos personas vinculadas a un relacionarnos desde una palabra objetiva, rigurosa y rígida, sino que somos el devenir. ¿Ustedes han visto alguna vez en las películas a los ingleses abrazándose para el cumpleaños?
y se imaginan llegar a su casa sin recibir el abrazo de su mamá, sus hijos o sus hermanos. Entonces, eso ya habla de que somos personas con una necesidad distinta de un habitar diferente desde el cuerpo, desde la tierra, desde un sentir profundo y desde una necesidad tremenda de demostración de ese afecto. Pero eso está vinculado no solo con la piel, sino que también con la escucha. Entonces, los maestros, Paulo Freire, maestro Dussel, con quien tuve la tremenda fortuna de trabajar también desde Chile y en México, todos los maestros que están acá, maestros profesores de escuela también, nos dicen, esto es lo que no queremos ser, es porque no somos. No podemos seguir pensando que la palabra escrita nos define, porque la palabra escrita, que es propia del modelo moderno colonial, está fija. Y nosotros somos un cántico, una poesía, un cuento constante, un llegar a la casa y decir, ¿cómo te fue? Y uno nos responde, bueno, hoy estuve con 5 personas que vestían pantalón café. Dice, no, hoy me fue bien porque me encontré con... Entonces hay una narración distinta de nuestras patrias que en los espacios políticos tradicionales, moderno capitalistas de derecha no existe, porque existe un modelo establecido que es perfecto y que es inamovible y que es rígido. En cambio, las revoluciones que estamos dando y que ustedes están dando fuertemente habla de la comuna como el espacio de construcción. No hay una definición rígida, sino que hay una errancia, hay un devenir. O sea, inventamos o erramos. Inventamos en un mirar constante de quiénes somos, con los pies puestos en la tierra y con los brazos juntos, hermano con hermano, mirándonos desde quiénes somos, desde quiénes somos de verdad, de esta diversidad. Los bosques, aquí donde estamos, aquí mismo donde estamos, en toda esta exposición maravillosa de la naturaleza y los libros, vemos que no hay un monocultivo. La única posibilidad de vida real es cuando existe diversidad que se complementa y se interrelaciona. La interdependencia es lo que queda de manifiesto en el planteamiento de las comunas que se está levantando desde acá y que queda establecido también en el discurso de Simón Rodríguez como una forma de trabajo desde nuestras escuelas, desde nuestros espacios de vinculación política, emocional y de toda naturaleza. Entonces, eso creo que es lo que más me queda y que les comparto de lo que plantea el maestro Simón. No somos Europa. Somos América, con un español que nos unifica y nuestros pueblos y nuestras lenguas indígenas que nos diferencia para la complementación de lo que somos. Entonces, esa es la gran riqueza que nos plantea el maestro Simón, maestro Dussel también, que es un homenaje también a nombre de él. Y esas son, creo, las luchas que hoy tenemos que dar. La lucha por la escucha de la comunidad y darnos cuenta que hoy no necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que nosotros mismos decir, esto es lo que no somos. Bueno, ¿quiénes somos? Y desde el quiénes somos, generar estos diálogos de interpelación. Espacio de participación ciudadana, nosotros necesitamos, en los espacios de participación de toda índole, generar instancias de interpelación, no de entregar recursos. Te entrego esto para que te construyas algo, sino que, ¿qué es lo que necesitas tú? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el espacio político de interpelación, desde las comunas, desde el diálogo, creo que está a la base para poder construir naciones, repúblicas, pueblos, desde lo que realmente, comunas, desde lo que realmente somos. Y ahí está nuestra verdadera fortaleza, la diversidad, la escucha y la interdependencia como el eje movilizador. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Ordinario, muchísimas gracias. Por cierto que allá que hablan muy fuerte, tienen el audio muy alto, también está hablando Simón Rodríguez, lo estoy escuchando, están citando a Pati Vilca. Vamos a invitar a Paloma a que vaya para unas comunas, para que veas incluso la construcción de la planificación comunal, de la agenda concreta de acción, cómo allí el pueblo diagnostica sus necesidades, propone las soluciones e interactúa en cogobierno o en autogobierno si tiene los recursos propios, pero en cogobierno por lo general para resolver sus problemas. Es justamente esa interpelación necesaria que tú estabas. Vamos entonces. No, entonces no va a dar tiempo. Porque Katia nos mandó también un material, pero son 20 minutos y nos van a correr, ¿verdad? Entonces voy a participar yo y les mandamos el video de Katia a quienes lo necesiten, quienes lo soliciten para que lo puedan ver.
Fíjense, yo estuve esta mañana con el libro, no este libro ya hermoso, sino uno anillado, eso que llaman el machote algunos, no sé por qué le dicen así. Y aquí mismo en esta mesa, muchos han utilizado adjetivos calificativos como estos, para referirse al maestro Simón Rodríguez: vigente, original, insurgente, atrevido, adelantado, auténtico, descolonial, a contracorriente, incluyente, igualitario, ético crítico, surcéntrico, nuestro americano, comunitario, sentipensante, curioso, científico, cuestionador, discrepante, inventor, solitario, inadaptado, acucioso, revolucionario, maestro universal, constituyente, integrador, republicano, democrático, perspicaz, interpelador. Eso lo tomé yo del libro y sus autores. Entonces, alguien que puede reunir todos estos adjetivos calificativos es alguien que no sabe cómo perder vigencia. No hay manera de que alguien que cuestiona, que interpela, que llama a lo común de manera tan permanente, pierda vigencia. Y por eso lo hermoso, creo que de esta obra, insisto, es que cada autor, desde su realidad, perspectiva, incluso desde el gobierno de su territorio, porque todos estamos determinados, como lo decía Simón Rodríguez, por el territorio, va haciendo aportes indispensables en este momento, pero Robinson nos abre esa puerta. Robinson nos llama y nos dice: sí, a través de mí puedes decir eso, puedes afirmar esa idea, puedes proponer esto, puedes tener esta esperanza, porque él lo que hizo fue hacer a los niños preguntones. Él lo que hizo fue lograr que un libertador le reconociera, veintitantos años después de la última vez que se vieron, le reconociera el impacto en sus luchas después de haber liberado 5 naciones. Y decirle precisamente lo que decía Néstor Hugo: el sendero que he seguido ha sido el que usted me señaló. El impacto. Yo, por ejemplo, cuando leo el juramento del Libertador en el Monte Sacro en 1805, yo creo que es una síntesis perfecta del Libertador y el maestro Simón Rodríguez, de los dos Simones. Por eso no lo escribió Bolívar. Esa es la narración de Simón Rodríguez de aquel momento, años después. Es quizás más Simón Rodríguez que Bolívar incluso. Pero ahí está la influencia que tuvo el maestro en el discípulo, y que es una influencia que hemos recogido al día de hoy. Ha trascendido mucho. Aquí incluso está Alejandrina, profesora, que ha estado al frente de la Universidad Simón Rodríguez. El Robinson, el maestro, el pedagogo, el profesor, sus ideas pedagógicas, y sin lugar a dudas lo fue, pero fue más allá. Él es un filósofo, y un filósofo que llamó a la acción. Si él prácticamente, cuando le dieron la oportunidad, un poco incomprendido, en Bolivia, fue a recoger a los hijos de los indígenas, a los hijos de quienes servían y a los hijos también de quienes dominaban, para en conjunto sentarlos a producir conocimiento. Ese fue Simón Rodríguez. Por supuesto, en ese momento lo tildaron, como tildaron a Bolívar, de loco. Y qué bueno que fue loco. Y su locura ha trascendido el tiempo y ha trascendido el espacio. Creo que también él entró, ¿no? Yo quería leer alguna cita, pero se va a alargar mucho. En el tema que en estos últimos 200 años, sobre todo desde la aparición más reciente del socialismo científico, ha estado en el centro de los acontecimientos, y que es el que genera la ruptura siempre, que es el tema de la propiedad. Robinson entra en el tema de la propiedad. De hecho, miren, yo anoté la página aquí, déjenme leerla brevemente. Es de uno de nuestros
autores citando a Robinson. Este es, déjame ver, el de Pablo Imen. Y entonces él dice aquí, libertad personal, dice Robinson, y derecho de propiedad se oyen alegar con frecuencia por hombres de talento. La primera, para eximirse de toda especie de cooperación al bien general, o sea, la libertad personal para eximirse de toda cooperación al bien general, para exigir servicios sin retribución y trabajo sin recompensa, para justificar su inacción con las costumbres y sus procedimientos con las leyes, todo junto, para vivir independientes en medio de la sociedad. O sea, cómo hacen uso de la libertad, la personalizan para aislarse y no servir al bien común. El segundo, la propiedad, para convertir la usurpación en posición, natural o civil, la usurpación en posición natural o civil, la posesión en propiedad, y de cualquier modo gozar con perjuicio de tercero, sea quien fuere ese tercero, a título de legitimidad, y la legitimidad es un abuso tolerado, todo en virtud de enredos evasivos, dilatorios y otros, de juicios posesorios, peritorios y otros. De ello desprenden razón. Hasta aquí. Entonces fíjense cómo él entra en el tema de la propiedad y habla de una usurpación y habla de cómo quienes se fundamentan en esa libertad personal y la propiedad terminan fracturando, fraccionando, diluyendo a la comunidad. Y luego, ¿cómo se llaman los movimientos fascistas hoy en día? Propiedad, familia, libertad, orden, tradición, eso, la costumbre. ¿Sabes? Ahí creo que fue premonitorio. Ojalá se hubiese dado un diálogo, así como hay un diálogo aquí entre José Martí y Simón Rodríguez, hermoso también. Ojalá que algunos de ustedes más estudiosos de Marx puedan hacer un diálogo entre Marx y Simón Rodríguez, porque creo que allí hay una coincidencia evidente, ¿no? Que quizá, claro, las ideas andaban por ahí en el aire y las recogían los hombres de mucha inteligencia y mucho sentimiento, pero sin duda hay grandes coincidencias, y quien llama a Simón Rodríguez presocialista o prosocialista, no tengo ningún prurito en decir que está en lo cierto, y que si él hubiese vivido en el tiempos posteriores a no solo la publicación, porque él estaba por allí, sino a la aplicación del socialismo, hubiese sido uno de los grandes aportes a la aplicación, y tal vez lo hubiésemos hecho con mayor propiedad con respecto a nuestros países. Yo escribía por aquí, Bolívar liberaba con armas e ideas a las naciones, y Robinson con las mismas ideas en práctica para liberar almas y mentes. O sea, Bolívar iba liberando en lo político y quedaban unos pueblos ahí que se decían libres, pero que no lo eran. Entonces Robinson venía como en una segunda, ¿verdad? En una segunda ola a liberar, a formar esos republicanos para las nuevas repúblicas, a juntar al indígena con el afrodescendiente, con el hijo del criollo, y ahí crear esa mezcla, esa mixtura necesaria de ese que tú decías, ese nuestro americano que no es distante, que es, y mientras más al Caribe, más somos, en el caso de los ex hispanoamericanos, somos muy cariñosos, ya el tema de los caribeños hay diferencias allí, pero creo que se presta, insisto, el maestro Robinson para aproximarnos a un método, y este método Chávez para la emancipación es parte de él, no tengo duda, que puede hoy en día ser de inmensa utilidad, porque si algo fueron Bolívar y Robinson, fueron útiles a la causa social, útiles a la causa humana, útiles a la esperanza de futuro, y si algo necesitamos hoy es utilidad en este sentido, más allá de las publicaciones, porque ustedes están escribiendo desde la práctica, Néstor, más allá de la publicación, cómo transformar. Ahí hicimos un aporte muy breve con el apoyo también de Nerlini, y fundamentalmente como en 6 claves,
cómo Simón Rodríguez en su obra llama a todas las luchas de liberación, ese horizonte de luchas de los pueblos para la liberación que apuntan todos al bien común. O no hay lucha por la liberación que apunte a un bien distinto que el general, el común. Luego, la necesidad de ese giro descolonial, pero estamos hablando de que él vivió en la colonia, ¿no? Y ya era descolonial. Y no descolonial por vamos a liberarnos de estos que nos dominan y no podemos vender nuestra producción. No era eso. Era descolonial de aquí. Y en el juramento del Monte Sacro también analiza Bolívar y Rodríguez lo que Europa le había dado a la humanidad, y ya en 1805 decían, no le ha dado nada bueno. Le ha dado muchas cosas, pero nada de eso ha sido bueno. Y nos toca a nosotros entonces darle a la humanidad eso bueno. La tercera es precisamente la necesidad de un pensamiento original. Yo he leído muchas cosas críticas del pensamiento crítico, geopolítico, que es indispensable, pero son autores extraordinarios, pero que se fundamentan en autores extraordinarios europeos, gringos, qué sé yo, de cualquier parte del norte. Mientras que seguramente en su propio país, en su propia cultura, él tenía de dónde asirse también. Él tenía cómo bajar a su propio pueblo y tomar ahí conocimiento. Entonces criticamos, pero desde los que estamos criticando. O sea, al final el método es errático, porque el método nunca te va a proponer algo distinto, porque estás usando las mismas armas que usan contra ti en una batalla desigual. Entonces creo que es indispensable generar este método. La cuarta es, bueno, cómo desde Robinson nos enseña a vivir en comunidad, a saber vivir, lo que el comandante Chávez llamó a vivir viviendo, ¿no? Creo que ahí está la clave. Como Simón Rodríguez nos dice, mira, es para entreayudarse, no es para dominar. Como él hace, uno puede sacar con el análisis, habría que ver cuál fue la influencia de Simón Rodríguez en Enrique Dussel, pero uno puede sacar tranquilamente en ese análisis de potencia y potestas de Dussel lo que ya nos decía Simón Rodríguez, de que el que manda mandando no sabe, no es más que un ignorante, y el pueblo que se deja mandar de esa manera no tiene las herramientas, ¿no?, para gobernar, y que la idea es autogobernarse, y con una revolución política y una revolución económica, es decir, la totalidad. Entonces yo creo que hay que hurgar mucho. En el caso venezolano tenemos la comuna, donde la comuna funciona, decía el comandante Chávez, cuando él iba a una comuna que funcionaba, que estaba, digamos, en un proceso virtuoso de transformación de la sociedad, de sus valores, de sus métodos, de sus procesos, del trabajo también. Él venía y nos decía el otro día, ayer viajé al futuro. Y uno al principio diría, pero ¿cuál futuro? ¿Será que fue a Shanghái? ¿No? ¿O será que soñó en los carros voladores? Y no, había ido a una comuna donde a lo mejor había hasta bueyes, caballos, etcétera, pero había ido al futuro, porque esa comunidad vive, articula entre seres humanos y con la madre tierra para la felicidad. Entonces, es allí el futuro, siempre de apostar a la esperanza y a la felicidad. Luego está la democracia radical, la toparquía, la agregación comunitaria, que es la otra clave, que es precisamente como en la práctica vamos nosotros, el gobierno del territorio, ¿no?, el topos, del lugar. Entonces es fundamental entender que esa es la clave. Cuando Katia nos decía, hay que globalizar la comuna, la comunidad, bueno, es que es la única fórmula. Y hoy con la inteligencia artificial, bueno, ante la inteligencia artificial, inteligencia comunal. O sea, no es que la vamos a descartar de entrada, pero qué hermoso es construir en colectivo, ¿no? Qué hermoso es desde el nosotros. Entonces hay que salvar a la humanidad desde la comunidad. No vamos a poder hacerlo desde los grandes procesos urbanos, verticales, donde la gente en un edificio ni se saluda. Hay personas que viven en un edificio y 10 años después se enteran que se murió un vecino que vivió 10 años allí y ellos nunca lo conocieron. Entonces, son cosas que duelen en el convivir, pero que ocurren. La comunidad es otra cosa. En la comunidad tú le dejas lo más sagrado, que es tu hijo, a tu vecina para que te lo cuide, mientras tú vas a atender a tu esposo al médico, ¿eh? Eso no ocurre en otras realidades. Y la otra clave es entonces la transición a esa economía, a la revolución económica, la que nos llamaba Simón Rodríguez, cómo
aquí mismo, lo decía el comandante Chávez, lo leía Hernán hace poco, nuestra economía es hegemónicamente capitalista. Los dueños de los medios de producción más importantes de este país hace 30 años siguen siendo los dueños de los medios de producción más importantes de este país. No es que no hemos avanzado, sí hemos avanzado y hemos nacionalizado y hemos comunalizado, pero en lo fundamental la hegemonía amplia la sigue teniendo el capital. Y mucho más con el bloqueo, con la agresión internacional, donde tuvimos que abrirle espacios al capital y hasta la moneda del capital para no morirnos de hambre ante el cerco total. Entonces allí es donde con el método Chávez, con el método original, tenemos que, bueno, romper esa inercia y que el tiempo que hemos perdido por la agresión, recuperarlo y avanzar hacia la comunalización de la vida. Y yo cerraba por aquí con algo, déjame ver. Aquí decía, pensando en Simón Rodríguez, en Descartes, etcétera, yo diría, sintámonos y pensémonos desde el origen para luego transformar para la vida. Yo creo que eso es lo que nos llama Simón, no solo pensar, no solo sentir, no es que pienso y luego existo, ni siento y luego pienso y luego existo, no. Sí, existimos, pero transformemos, porque si vinimos a no transformar, no vinimos, no estamos, no somos, y eso no tiene sentido, y menos en este momento. Así que muchas gracias, vamos a proceder a bautizar. Vamos a pasar aquí adelante, le pido a las autoras, autor. Gracias.